Tu hermano se ganó el auto nuevo. De hecho, viene de visita, dijo papá mientras me entregaba los amortiguadores. Simplemente sonreí y respondí, genial, entonces se podrá cubrir tus facturas este mes. Al día siguiente, saqué mi nombre de sus servicios públicos y vi cómo comenzaba el pánico. Hola, Reddit. Mientras crecía, siempre fue obvio que mi hermano era el niño dorado. Yo era quien se quedaba en casa, tomaba el relevo, pagaba las facturas cuando mis padres se quedaban cortos, ayudaba a arreglar tuberías rotas, hacía la compra y, en general, mantenía todo a flote cuando las cosas se ponían difíciles. Mi hermano, por otro lado, aparecía 2 veces al año, una vez en Acción de Gracias, si teníamos suerte, y otra en Navidad para recoger todos los regalos y elogios que pudiera antes de desaparecer de nuevo en su propia vida. A pesar de todo eso, mis padres, especialmente mi papá, nunca dudaron en recordarme cuánto más valioso era mi hermano. Aparentemente, las visitas llenas de promesas vacías y abrazos para lucirse valían mucho más que un apoyo constante y silencioso. La semana pasada llegó a un punto de quiebre. Acababa de llegar a casa después de un turno brutal. Me dolía la espalda y sentía la billetera delgada, cuando mi papá me llamó afuera. Sentado en el camino de entrada había un auto nuevo y reluciente, una mejora completa del sedán destartalado que mi hermano solía conducir. Papá me entregó un par de cajas llenas de piezas de automóviles y me dijo que necesitaba ayuda para instalar amortiguadores en su vieja camioneta. Ni siquiera recibí un saludo. Mientras me pasaba las cajas, dijo, casi sin darle importancia, que mi hermano se merecía el auto nuevo porque al menos lo visitó. Como si el tiempo, el dinero y la energía que dediqué a apoyarlos no importaran porque no era lo suficientemente llamativo como para desfilar durante las vacaciones. Lo miré fijamente por un segundo, absorbiendo la crueldad casual de sus palabras. Luego sonreí, no una sonrisa forzada o educada, sino el tipo de sonrisa que le das a alguien cuando ya has tomado una decisión que ni siquiera sabe que va a suceder. Me encogí de hombros y dije, genial, entonces se podrá pagar tus cuentas este mes. Papá parpadeó, tal vez dándose cuenta demasiado tarde de que algo estaba a punto de cambiar, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y volvió a entrar como si nada hubiera pasado, esperando que yo me pusiera a trabajar en la camioneta como la hermosa hija que se suponía que debía ser. Esa noche, mientras estaban sentados cómodamente en el interior viendo la televisión, probablemente alardeando del auto nuevo ante quien quisiera escuchar, yo estaba frente a mi computadora, revisando todas las cuentas de servicios públicos vinculadas a mi nombre, agua, electricidad, internet, gas, todas vinculadas a mi crédito, todas sacadas de mi cuenta bancaria. Porque cuando las cosas se pusieron difíciles hace unos años, pidieron ayuda y prometieron que sería solo temporal. Lo temporal se había convertido en indefinido, claro, porque lo puse fácil. Pero ya no. Esa noche no solo estaba cortando pagos, estaba cortando el cordón que me mantenía atado a sus expectativas. A la mañana siguiente, incluso antes de que se despertaran, hice las llamadas, saqué mi nombre y mi información de pago de cada cuenta, puse avisos de desconexión cuando fue necesario y cancelé el pago automático. Era un poco como coger unas tijeras y cortar 1000 hilos diminutos e invisibles que me habían estado sujetando durante años. Empaqué una maleta, tomé mi computadora portátil, mis documentos importantes y salí por la puerta sin mirar atrás. No di un portazo ni monté una escena. Simplemente me fui, en silencio, con calma, como una tormenta que se aleja de la orilla y deja atrás los restos de naufragio. Era el tipo de silencio que decía más de lo que una pelea de gritos jamás podría decir. Al mediodía comenzó el pánico. Primero, fueron algunas llamadas perdidas, luego mensajes de texto frenéticos de mi mamá. ¿Por qué se cortó internet? ¿La presión del agua era baja porque se cortó el agua? ¿Sabía algo sobre esto? Necesitaba mi ayuda ahora. Como era de esperar, mi padre pasó de la confusión al enojo en unos 5 minutos. El último mensaje de texto que envió simplemente decía, «Será mejor que arregles esto». Lo leí, sonreí de nuevo y puse mi teléfono en silencio. Casi podía imaginarlo caminando por la sala de estar, con el rostro rojo, agarrando su precioso teléfono, como si ladrando demandas pudiera de alguna manera convocarme de regreso. Por la noche, mi hermano se había involucrado. Aparentemente, papá lo llamó y esperaba que viniera y arreglara todo como solía hacerlo yo. Pero lo que pasa con mi hermano es que él es todo sobre apariciones. No estaba dispuesto a desembolsar su propio dinero para cubrir las facturas de otra persona a menos que hubiera una sesión fotográfica de por medio. Entonces, en lugar de dar un paso al frente, se retiró. Les dijo que estaba demasiado ocupado, que tal vez podría ayudar la próxima semana,
Y aún así, no hizo ninguna promesa. Estaban atónitos, incluso conmocionados. Nunca se les había ocurrido que su hijo de oro los dejaría tirados y secos cuando las cosas se pusieran feas. Mientras tanto, yo estaba sentado cómodamente en el apartamento de mi amigo, tomando café, sintiéndome más libre que en años. Ya no serás el plan de respaldo. No más cargar con el peso de una familia que no me respetaba. Ya no ser el sistema de apoyo invisible que daban por sentado. Debería haberme sentido culpable. Una pequeña parte de mí, la parte que había sido entrenada durante años para anteponer sus necesidades a las mías, se agitó un poco, pero fue ahogada por la paz abrumadora que sentí. Una paz que no había probado en mucho, mucho tiempo. Sabía, en el fondo, que si me hubiera quedado aunque fuera un día más, me habrían dejado seco sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en el sofá, mi mente volvió a todos los años que había sacrificado por ellos. Los trabajos que había aceptado solo para pagar sus deudas. Las vacaciones las cancelaba porque siempre había alguna otra emergencia en casa. Las amistades que había dejado se marchitaron porque mis padres me hicieron sentir culpable por tener una vida fuera de sus problemas. Me di cuenta de que toda mi existencia se había construido alrededor de tapar agujeros en un barco que eran demasiado vagos para arreglar ellos mismos. No se trataba solo de las facturas, se trataba de cada gramo de energía que habían robado sin disculparse. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva ola de mensajes. Esta vez, no fue solo mi mamá. Mi tía, mi tío e incluso algunos amigos de la familia habían intervenido. Al parecer, mis padres habían estado ocupados pintándome como la villana, la hija ingrata que había abandonado a sus padres pobres y ancianos en su momento de necesidad. Me rogaron, se sintieron culpables e incluso intentaron avergonzarme para que volviera. Habría funcionado alguna vez. Pero ahora, al leer esos textos, lo único que sentí fue una especie de tristeza hueca. Tristeza porque no pudieron ver más allá de su propio derecho a reconocer que había estado sangrando por ellos durante años. Esa tarde, caminé hasta la oficina del notario local y finalicé algo en lo que había estado pensando durante meses. Eliminar mi nombre de sus contactos de emergencia, cancelar mis obligaciones como cofirmante e incluso cerrar la cuenta conjunta que me habían rogado que abriera para facilitar el pago de las facturas. Cada documento que firmaba me parecía un funeral pequeño y decisivo por la vida a la que me habían encadenado. No me estaba simplemente alejando. Estaba cerrando la puerta, bloqueándola y arrojando la llave al océano más profundo que pude encontrar. Al caer la noche, recibí un último mensaje de mi mamá. No estaba enojado, estaba desesperado. Simplemente decía, por favor, vuelve a casa. No sabemos qué hacer. Te necesitamos a ti, no a tu hermano. A ti. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, con el peso de todos esos años presionando contra mí. Pero luego, con la misma rapidez, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Porque por una vez, su emergencia no era mi responsabilidad. Por una vez, no iba a correr y salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Y mientras estaba sentado allí, sintiendo el silencio total y pesado de una vida que finalmente era mía, supe una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo. ¿Pensaron que el corte de servicios públicos era malo? No tenían idea de lo que vendría después. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Después de la avalancha inicial de mensajes desesperados y de cambio de culpas, fue como si mis padres se hubieran quedado en silencio. Los conocía lo suficientemente bien como para entender lo que eso significaba. Estaban agazapados, calentándose, planificando, tratando de descubrir cómo manipular la situación a su favor. Por un breve momento, casi esperé que aparecieran en el departamento de mi amigo, exigiendo respuestas o vomitando culpa. Pero no lo hicieron. Quizás por primera vez sintieron que los viejos trucos ya no funcionarían conmigo. Mientras tanto, la vida sin ellos era mejor de lo que jamás imaginé. Me sobró dinero después de pagar mis propias cuentas. Tuve tiempo para pensar en lo que quería por una vez. Solicité un trabajo mejor, comencé a hacer ejercicio nuevamente e incluso alcancé. Me acerqué a algunos viejos amigos de los que me había alejado porque había estado demasiado ocupado jugando al salvador de la familia. Cada pequeño acto de independencia era como recuperar una parte de mí que me habían robado a lo largo de los años. No me di cuenta de cuánto de mi identidad se había centrado en ser su reparador hasta que finalmente fui libre. Pero, como aprendí, la libertad conlleva sus propios desafíos. Una noche, aproximadamente una semana después de haberme marchado, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Era mi papá. Su voz era tensa, quebradiza,
como si se mantuviera unido con cinta adhesiva y orgullo. Me dijo que estaban atrasados en el pago de las facturas, que Internet todavía no funcionaba, que el agua estaba a punto de cortarse definitivamente y que el seguro del automóvil había caducado porque habían dependido de mí para pagarlo durante tanto tiempo. No me pidió que volviera, lo exigió como si todavía fuera mi obligación, como si nada hubiera cambiado. Escuché en silencio, sintiéndome extrañamente distante, como si estuviera observando una obra en lugar de vivirla. Cuando terminó de despotricar, respiré hondo y le hice una pregunta sencilla. Le pregunté por qué pensaba que les debía algo. Hubo una larga pausa. Casi podía oír las ruedas girando en su cabeza, luchando por encontrar una respuesta que no sonara egoísta o autorizada. Murmuró algo sobre familias que se mantenían unidas, sobre niños que honraban a sus padres, sobre gratitud por el techo que me habían brindado mientras crecía. Lo dejé terminar y luego le dije con calma que gratitud no significaba servidumbre, que un techo sobre mi cabeza cuando era niño no era un regalo. Era lo mínimo que un padre le debía a su hijo. Honrar a la familia no significó sacrificar mi vida por personas que solo me veían como una cuenta bancaria con un latido del corazón. Luego, antes de que pudiera discutir, colgué. Después de esa llamada, algo cambió permanentemente. Se dieron cuenta de que ya no iba a venir corriendo. No más rescates nocturnos. No más recoger los pedazos de sus malas decisiones. No más sacrificar mi salud mental, mis finanzas, mi futuro, para apuntalar a una familia que nunca me valoró realmente. Unos días después, mi tía me envió un mensaje haciéndome saber que mis padres finalmente habían pedido ayuda, no mía, sino de una agente de servicios sociales que realmente podía ayudarlos. Parecía casi amargada por eso, como si fuera una gran humillación para ellos admitir que necesitaban ayuda externa. No sentí alegría al escucharlo, pero sentí alivio. Finalmente, se vieron obligados a valerse por sí mismos, incluso si fue necesario tocar fondo para llegar allí. Mientras tanto, mi hermano, el llamado Niño de Oro, mantuvo las distancias. Resulta que una cosa era presentarse para tomarse algunas selfies navideñas y otra muy distinta quedarse cuando las tarjetas de crédito estaban al límite y se cortaba la electricidad. Dejó en claro que no estaba dispuesto a pagar sus cuentas ni a reorganizar su vida para rescatarlos. De una manera extraña, casi sentí pena por él. Le habían dado el pedestal pero ninguna de las herramientas. Nunca se había esperado que él diera un paso al frente, así que cuando llegó el momento, simplemente no pudo. Mis padres lo habían convertido en una fantasía y ahora estaban pagando el precio de vivir en ella. Pasaron unos meses. Me mudé a un pequeño apartamento propio, decorado exactamente como quería, sin voces molestas que me dijeran que estaba desperdiciando dinero o siendo frívolo. Compré muebles de segunda mano, cociné mis propias comidas y pagué mis propias facturas. Era modesto, pero era mío. Y, lo que es más importante, fue pacífico. Sin portazos, sin comentarios pasivo-agresivos durante la cena, sin sentido de obligación que me encadene a una vida que nunca elegí. Por primera vez en años, pude respirar profundamente sin sentir que me ahogaba en la culpa y las expectativas. Una tarde me encontré con un viejo amigo de la familia en el supermercado. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó si era cierto que había abandonado a mis padres, que estaban luchando sin mí. La miré directamente a los ojos y le dije, no abandoné a nadie. Simplemente dejé de dejar que me abandonaran. Ella no sabía cómo responder a eso. Ella murmuró algo y se alejó, dejándome allí con una extraña sensación de paz. Entonces me di cuenta de que el mundo, la gente siempre tendría sus opiniones. Cotillarían, juzgarían y pintarían sus propias versiones de la historia. Pero al final del día, no habían vivido mi vida. Ellos no habían soportado el peso que yo había cargado y no tenían derecho a decirme cómo debería sentirme al dejarlo. Al final, marcharme no fue una cuestión de castigar a mis padres. No se trataba de venganza o amargura. Se trataba de supervivencia. Se trataba de elegir vivir mi propia vida en lugar de quedar atrapado en un ciclo de sacrificio interminable por personas que confundían mi bondad con debilidad. Se trataba de comprender finalmente que el amor sin respeto es solo manipulación disfrazada. Me tomó demasiado tiempo aprender esa lección, pero ahora que la aprendí, no había vuelta atrás. El último mensaje de texto que recibí de mis padres llegó 6 meses después. Fue breve. Decía, esperamos que estés bien. Te extrañamos. Sin exigencias, sin culpa, sin súplicas. Solo un silencioso reconocimiento de que la dinámica había cambiado para siempre. No respondí, no porque los odiara, sino porque me amaba demasiado como para reabrir una puerta que conducía a la oscuridad.
Algunas cosas, una vez curadas, no deberían volver a romperse. Y mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento esa noche, con las luces parpadeando fuera de la ventana, bebiendo una taza de té en completa y absoluta paz, me di cuenta de algo poderoso. No había perdido a una familia. Me había encontrado a mí mismo. Y eso, sobre todo, valía todo lo que me había alejado. Lo dejé terminar y luego le dije con calma que gratitud no significaba servidumbre. Que un techo sobre mi cabeza cuando era niño no era un regalo. Era lo mínimo que un padre le debía a su hijo. Honrar a la familia no significó sacrificar mi vida por personas que solo me veían como una cuenta bancaria con un latido del corazón. Luego, antes de que pudiera discutir, colgué. Después de esa llamada, algo cambió permanentemente. Se dieron cuenta de que ya no iba a venir corriendo. No más rescates nocturnos. No más recoger los pedazos de sus malas decisiones. No más sacrificar mi salud mental, mis finanzas, mi futuro, para apuntalar a una familia que nunca me valoró realmente. Unos días después, mi tía me envió un mensaje haciéndome saber que mis padres finalmente habían pedido ayuda, no mía, sino de una agente de servicios sociales que realmente podía ayudarlos. Parecía casi amargada por eso, como si fuera una gran humillación para ellos admitir que necesitaban ayuda externa. No sentí alegría al escucharlo, pero sentí alivio. Finalmente, se vieron obligados a valerse por sí mismos, incluso si fue necesario tocar fondo para llegar allí. Mientras tanto, mi hermano, el llamado Niño de Oro, mantuvo las distancias. Resulta que una cosa era presentarse para tomarse algunas selfies navideñas y otra muy distinta quedarse cuando las tarjetas de crédito estaban al límite y se cortaba la electricidad. Dejó en claro que no estaba dispuesto a pagar sus cuentas ni a reorganizar su vida para rescatarlos. De una manera extraña, casi sentí pena por él. Le habían dado el pedestal pero ninguna de las herramientas. Nunca se había esperado que él diera un paso al frente, así que cuando llegó el momento, simplemente no pudo. Mis padres lo habían convertido en una fantasía y ahora estaban pagando el precio de vivir en ella. Pasaron unos meses. Me mudé a un pequeño apartamento propio, decorado exactamente como quería, sin voces molestas que me dijeran que estaba desperdiciando dinero o siendo frívolo. Compré muebles de segunda mano, cociné mis propias comidas y pagué mis propias facturas. Era modesto, pero era mío. Y, lo que es más importante, fue pacífico. Sin portazos, sin comentarios pasivo-agresivos durante la cena, sin sentido de obligación que me encadene a una vida que nunca elegí. Por primera vez en años, pude respirar profundamente sin sentir que me ahogaba en la culpa y las expectativas. Una tarde me encontré con un viejo amigo de la familia en el supermercado. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó si era cierto que había abandonado a mis padres, que estaban luchando sin mí. La miré directamente a los ojos y le dije, no abandoné a nadie. Simplemente dejé de dejar que me abandonaran. Ella no sabía cómo responder a eso. Ella murmuró algo y se alejó, dejándome allí con una extraña sensación de paz. Entonces me di cuenta de que el mundo, la gente siempre tendría sus opiniones. Cotillarían, juzgarían y pintarían sus propias versiones de la historia. Pero al final del día, no habían vivido mi vida. Ellos no habían soportado el peso que yo había cargado y no tenían derecho a decirme cómo debería sentirme al dejarlo. Al final, marcharme no fue una cuestión de castigar a mis padres. No se trataba de venganza o amargura. Se trataba de supervivencia. Se trataba de elegir vivir mi propia vida en lugar de quedar atrapado en un ciclo de sacrificio interminable por personas que confundían mi bondad con debilidad. Se trataba de comprender finalmente que el amor sin respeto es solo manipulación disfrazada. Me tomó demasiado tiempo aprender esa lección, pero ahora que la aprendí, no había vuelta atrás. El último mensaje de texto que recibí de mis padres llegó 6 meses después. Fue breve. Decía, esperamos que estés bien. Te extrañamos. Sin exigencias, sin culpa, sin súplicas. Solo un silencioso reconocimiento de que la dinámica había cambiado para siempre. No respondí, no porque los odiara, sino porque me amaba demasiado como para reabrir una puerta que conducía a la oscuridad. Algunas cosas, una vez curadas, no deberían volver a romperse. Y mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento esa noche, con las luces parpadeando fuera de la ventana, bebiendo una taza de té en completa y absoluta paz, me di cuenta de algo poderoso. No había perdido a una familia. Me había encontrado a mí mismo. Y eso, sobre todo, valía todo lo que me había alejado.